Tenemos novedades en el tema de contratación colectiva, también un llamado a lo que va ocurriendo con las desvinculaciones frente a una crisis, un país con un IVA elevado al 15%, un aumento de una desaparición de los subsidios de la gasolina, va afectando a la posibilidad de generar empleo en el país. Y lo que se ve es que no existen un plan B para promocionar el empleo en el Ecuador. Lo que se ha podido revisar en cifras en el Ministerio de Trabajo, tienes de enero a junio más de 300.000 actas de finiquito celebradas y eso te hace ver que versus los supuestos 105.000 ingresos de nuevos trabajadores, nuevamente tenemos una brecha importante con el desempleo. Abogada Brian Espinosa les saluda. Es decir, hay una contradicción, digo, en la realidad con las cifras y el discurso oficial que presenta el gobierno de Daniel Noboa con la generación de empleo sobre todo. Así es, Brian, definitivamente no hay una compatibilidad entre lo que tenemos en cifras del propio Ministerio de Trabajo y más aún con lo que nos va haciendo ver el IES frente a su crisis, pues efectivamente no contamos con el número de afiliados suficiente ya siquiera para poder cubrir las necesidades de los jubilados en el país en este momento. Por otra parte, el Índice Global de Derechos 2024 habla de que el Ecuador es uno de los peores países para la sindicalización laboral y esto de alguna forma se ha evidenciado en esta última semana con esta petición de la ministra del Trabajo de la revisión de contratos colectivos, que si bien obviamente generan inquietud en la ciudadanía porque se está hablando de supuestos excesos en ciertas empresas públicas, pues también implican casos en el país como lo de los trabajadores de Coca-Cola que intenta sindicalizarse y son despedidos inmediatamente. Bueno, el tema de la sindicalización en el país tiene una grave crisis que viene arrastrándose de muchos años atrás, y eso por la permanencia en la dirigencia de aquellos que han perdido el sentido de colectividad por intereses propios. Lo que ocurre hoy con el contrato colectivo de las empresas del sector estratégico como Selex, Enel, Petroecuador, no es sino un secreto a voces que todos conocíamos de estos absurdos privilegios y que desde luego tienen que ser revisados. Ahora, si la vía correcta es solicitar una verificación por parte de la Contraloría con exámenes especiales, habrá que ver cuál es el resultado. Mas, sin embargo, la posibilidad de la sindicalización en el país está en detrimento porque se han perdido los valores reales de un trabajo colectivo que es el que buscan estas organizaciones y se han vuelto en privilegios dorados de muy pocos que acceden a este tipo de contratación y no se ha buscado, por ejemplo, dar fuerza a que sean por rama o actividad, por materia, por ejemplo, los trabajadores del sector de la seguridad privada, del sector agroexportador, y realmente que sean luchas en beneficios colectivos y no selectivos, lo cual realmente termina siendo muy grave. Como por ejemplo, hablando de contratos selectivos, esta denuncia que ya está en fiscalía y que lo han investigado asambleístas de la SUAY con el tema del IES, uno de los hospitales de Cuenca. Pero, abogada, ¿qué resultados, qué consecuencias pueden generar desde la Contraloría General del Estado con este pedido a las revisiones de los contratos colectivos? Bueno, habrá que entender primero que los contratos colectivos nacen de un ente privado, que es una asociación, un sindicato, un comité de empresa. El que tiene control por la Contraloría es efectivamente la institución llamada empresa pública. Habrá que ver cuál es el dictamen de la Contraloría para saber mañana más tarde qué es lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo. Muy probablemente, si hablamos y estamos claros de que se trataba de una violación, por ejemplo, al mandato 8 que fue generado a través de la Asamblea Constituyente en el año 2008, ya se estipularon reglas claras de la contratación colectiva que no se están cumpliendo. Es decir, hay vulneración de derechos constitucionales. Probablemente la acción adecuada, mucho más ágil y mucho más efectiva y que tenga resultados reales, pudo haber sido una acción de protección por parte del Estado, haciendo notar que se están vulnerando las disposiciones de un mandato constituyente. Y es por eso que yo en muchas de las ocasiones a lo que refiero es que efectivamente lo que tenemos es acuerdos ministeriales que al final terminan siendo pantallazos interesantes para aquellos que los aplauden sin hacer un análisis profundo de los mismos que no generan resultado. Y eso te hace ver, por ejemplo, la eliminación de aquellos que ganaban por sobre el presidente de la República, que al final fue un acuerdo ministerial aplaudido, un acuerdo ministerial publicitado, promocionado,
pero que en el momento del ejecútese no hemos tenido resultados. Y probablemente es la misma suerte que sufre este acuerdo ministerial 080. Interesante este análisis, pero además hay otro dato que a mí me llama la atención y es el crecimiento de la informalidad en el país, que sigue ganando terreno, ¿no? El empleo inadecuado, y en estas condiciones es imposible también garantizar derechos laborales, entre ellos uno de esos derechos que es incluso el de la sindicalización, de agremiarse, de buscar beneficios colectivos de esta manera, bien entendidos, como usted lo explica. Así es, Sofía, desde luego. Desde luego, si es que tienes un país donde el 55% de los trabajadores de la población económicamente activa es trabajador informal, ya tienes un termómetro muy importante de que en el país no hay garantías de un empleo pleno, mucho menos de una sindicalización que requiere de una renovación absoluta. Desde luego, y mi punto de vista, y soy tajante en el sector público y privado, creo que los sindicatos no han hecho sino mermar la posibilidad de una igualdad en los derechos de los trabajadores, pero creo que deben existir bien regulados y además con dirigencias que sean técnicas, moralmente adecuadas y sobre todo que busquen sí un beneficio de la colectividad, que es lo que se diluyó y se perdió. Abogada, también consultarle un poco hablando esto de la sindicalización. Hace días conocimos la noticia de que la Central de Trabajadores de Ecuador denunció despidos ilegales de Arca Continental, y lo veíamos en videos en redes sociales que a varios trabajadores de esta empresa no se los dejó ingresar a sus jornadas normales por algunas implicaciones. ¿Cómo analiza usted esta situación, entendiendo obviamente desde el ámbito legal? Habría que saber si es que efectivamente Arca ya fue notificada con el inicio de esta constitución, de este comité de empresa, sindicato o asociación de trabajadores, o si esto obedece a alguna otra razón empresarial. Pues bien, este empleador tendrá la obligación de cancelar todas las indemnizaciones y no está incumpliendo ningún mandato legal si es que indemniza a sus trabajadores. Y quienes hayan sido parte de un proceso de sindicalización podrán tener acceso a acciones judiciales que tienen un recargo inclusive de 12 remuneraciones como un despido ineficaz para aquellos que hayan sido dirigentes. Entonces habrá que ver si en realidad había ya un proceso de constitución o solo había la idea de generar este sindicato y que por esta razón específicamente se estén dando los despidos. Estos también podrían acarrear un agravante del que habla la legislación laboral ecuatoriana, que es una discriminación por no permitir la sindicalización. Entonces habrá que entender, revisar un poco qué es lo que va ocurriendo en futuro respecto de estas acciones legales que los Abogada, trabajadores tendrán todo el solamente derecho de... para puntualizar, para despedirnos con este dato, ¿desde qué momento, cuando empieza a conformarse un sindicato, pues existe esta estabilidad reforzada? Desde que es notificado a través del inspector del trabajo la empresa con la constitución, con el acta de asamblea en la que se reunieron para empezar el proceso de constitución.